2022 ha sido un año muy, pero muy bueno para las petroleras a nivel mundial, ¿no? La verdad es que todas las petroleras pensaban al inicio del 2022 que el precio del petróleo iba a estar entre 50 y 60 dólares, pero estalla la guerra entre Ucrania y Rusia y llegamos a niveles de que está a 120, 130 dólares el barril. Estamos hablando de que es más del doble de lo proyectado. Y entonces todas las petroleras empiezan a tener monstruosas ganancias y de todo tipo, no solo las petroleras, también las refinadoras y también los productores de gas natural y en general todos los hidrocarburos. 2022 también es el desplome tremendo de las energías renovables y bueno, incluso las petroleras empiezan a regresar al top 10 de las empresas más valuadas a nivel mundial, ¿no? Desde hace un buen tiempo que salieron y las ocupaban también las grandes informáticas, las llamadas Big Tech. Pero bueno, entre el desplome de las Big Tech y la reevaluación de las petroleras, empezamos a ver ahí que ya otras Exxon, Shell, Chevron, a niveles muy buenos de evaluación de sus productores. Y la verdad es que de los países más beneficiados fue, claro, Arabia Saudita, ¿no? Que basa toda su riqueza en el petróleo. Y en ese sentido, bueno, al final Estados Unidos, Europa y todos obviamente intentaron maniobrar para bajar el precio del crudo. Lo lograron hacer con éxito, ¿no? Sacando a Estados Unidos 1 millón de barriles diarios desde hace varios meses, ¿no? De su reserva estratégica. Pero bueno, la OPEP tuvo un plan hace unos meses, ¿no? Un plan para volver a subir los precios del crudo y llegar de nuevo a los 100 dólares el barril. Ya no los 130, pero unos 100 dólares por barril, muy buenos por donde se le quiera ver. Y entonces idearon recortar la producción del petróleo por 2 millones de barriles diarios. Esto enfureció a Estados Unidos, pero es que a los árabes no les importó mucho. Pero ¿qué pasó a Estados Unidos? Bueno, volvieron y aumentaron pues su cuota, ¿no? Volvieron a sacar todavía más de su reserva estratégica petrolera nacional. Y esto generó que pues fallara el plan de la OPEP. La verdad es que el precio del petróleo no subió. Tuvo éxito Estados Unidos en ese sentido para mantener el precio en los 80 dólares por barril, más o menos lo que se encuentra ahorita, y ya no regresó a los 100 dólares. Falló el plan de la OPEP. Eso generó la furia de los árabes, también la furia de Estados Unidos, pero los árabes ahorita han respondido precisamente señalando que, bueno, lo que está haciendo Estados Unidos es manipular el precio del petróleo precisamente con su propia reserva estratégica, pero lo más interesante es que amenazan los árabes a Estados Unidos, señalando de que no crean que esto va a ser para siempre. O sea, la reserva petrolera algún día se va a acabar cuando sea más necesaria para Estados Unidos, ¿no? Una amenaza porque al final, ¿no? Porque obviamente la reserva petrolera pues estaba como en 600 millones de barriles, ahorita está como en 300 millones y sigue cayendo, podría llegar a 150 o 100 millones. Y entonces en aquel momento a los árabes se van a cobrar precisamente esto, provocando un fuerte desabasto y obviamente muy altos aumentos de precio del crudo. Bueno, esto y más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Las tensiones entre Arabia Saudita y Estados Unidos continúan aumentando. El ministro de Energía de Arabia, Abdulaziz bin Salman, denunció que algunos países estaban utilizando sus reservas de petróleo para intentar manipular los mercados cuando su propósito de estas reservas debería ser el mitigar cualquier escasez de suministro. El ministro recalcó: es mi deber más profundo aclarar al mundo que la pérdida, la liberación de estas reservas de emergencia pueden ser dolorosas para los próximos meses. Esto cuando daba una conferencia en Riad. El comentario llega obviamente después de que se diera a conocer que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estaba liberando crudo de sus reservas estratégicas, argumentando que con dicha medida estaba promoviendo la seguridad energética de su país. Desde el 30 de septiembre, la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos se redujo a 416.400 millones de barriles. Esto de acuerdo con los datos publicados por el Departamento de Energía. En septiembre, estas reservas cayeron al nivel más bajo en casi 40 años, desde 1984, y la administración de Biden ha seguido recurriendo a este aprovisionamiento de crudo muy silenciosamente. La relación
relación entre ambos países empeoró a principios de octubre, cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus, o sea la OPEP, liderada por Arabia Saudita, aprobó recortar la producción de crudo de 2 millones de barriles diarios. Obviamente, para Washington, que se oponía directamente a este recorte, tal paso fue extremadamente inesperado, sobre todo cuando el propio Biden realizó una gira para hablar con diversos líderes de los países que conforman la OPEP, sobre todo que llegó hasta Arabia Saudita para pedirle ya sea al príncipe o al propio rey que no realizaran ningún recorte de lo que es los barriles diarios de crudo. Obviamente, tanto el rey como el príncipe no tomaron en consideración su propuesta porque no les convenía económicamente hablando. Obviamente, Estados Unidos no estuvo muy feliz después de esta reunión que ocurrió a inicios de septiembre de la OPEP, donde se acordó esta reducción. Por ello, el presidente declaró que estaba muy decepcionado por la decisión miope de la OPEP y que incluso, casi amenazando, habría consecuencias de tales decisiones. Incluso amenazando con que esta decisión traería ciertas consecuencias para las relaciones entre Riad y Washington. Cuando la Cámara, la de Representantes y el Senado vuelvan, va a haber algunas consecuencias por lo que han hecho junto con Rusia. Esta fue la amenaza que lanzó Biden, obviamente metiendo a Rusia en todo lo que es un conflicto o en todo lo que no le gusta a Estados Unidos. Cuando se le cuestionó al funcionario saudita sobre cómo volver a encarrilar la relación energética con Estados Unidos, él solo indicó que su nación había elegido ser la parte más madura. Seguimos escuchando, ¿están con nosotros o en contra de nosotros? Pero a ver, hay espacio para estamos con Arabia y con el pueblo de Arabia. Esto fue lo que él preguntó. Estados Unidos recurre a las reservas de petróleo para tratar de enfriar los precios en un intento por frenar los precios de la gasolina y tratar de estabilizar los mercados. Pero finalmente no lo hace en beneficio del todo el mundo, solo de él, de su país, de Estados Unidos. Es lo mismo que está haciendo Arabia. Con este recorte está garantizando que la economía de ciertos países, sobre todo los productores de petróleo, puedan crecer un poco más. Biden hasta el momento ha anunciado que liberará 10 millones de barriles más de petróleo de su reserva de emergencia. Estos forman parte de un plan más amplio que busca liberar 180 millones de barriles antes del mes de noviembre, o sea, para lograr estabilizar los precios de los combustibles hasta lo que es las elecciones intermedias, hasta que se lleven a cabo. Ya después de las elecciones, si los precios de los combustibles se elevan por los cielos, ya es muy diferente. Lo importante es que antes de las elecciones los precios sean estables para que la mayoría o los demócratas puedan votar en favor de los candidatos de Biden, obviamente para que los republicanos no tengan ese poder. Sin embargo, los republicanos están ganando más auge debido a todo el problema con la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora, con este anuncio de las reservas, pues prácticamente muchos ciudadanos están un poco asustados por el golpe que tendrán una vez que pues deje de como tal Biden de retirar los barriles de su reserva. Hay una consultora especializada de energía, Antuco, quien advirtió que es una decisión unilateral de Estados Unidos insuficiente para bajar o mantener a la baja los precios del crudo. Pese a que ha contado con una baja demanda de China, solo serán temporales los efectos de esta liberación de tantos barriles. Estos factores compensan también el salto de las exportaciones de crudo, que subieron a más del 23% en los últimos 5 años, porque esto es importante. Estados Unidos se convirtió en un país exportador hace 5 años. Entonces, durante prácticamente todo este asunto de la pandemia del COVID-19 que encerró a muchos países, Biden aprovechó ese momento y se dedicó a ver qué era lo que venía en el panorama. Bueno, se convirtió
en el mayor exportador de lo que es el crudo, por lo que obviamente está muy preocupado de no tener el acceso en este momento. El recorte que hizo la OPEP, los verdaderos países, los que se han dedicado por años, por décadas a esto que es la exportación de crudo, estos países no están realmente preocupados por lo que haga o deje de hacer Estados Unidos. Sí están un poco molestos por lo que hace Estados Unidos, que es el intento de manipular los precios del combustible debido a todo lo que está haciendo con sus reservas. Pero llegará un momento en el que las reservas de Estados Unidos no serán suficientes. Acaba de anunciar que compró hasta cierto punto un poco de barriles de petróleo y logró incrementar 2 millones de barriles en lo que es su reserva estratégica. 2 millones de los 15 que acaba de liberar para intentar hacer frente a los precios internacionales. Estados Unidos, o en ese caso Biden, se está jugando mucho la economía de este país, haciendo y deshaciendo cosas que hasta cierto punto luego no tienen sentido, pero que mientras sigan la Cámara de Representantes dándole el voto de sí a Biden a todo lo que haga o prometa o quiera hacer, pues las cosas continuarán como tal. Las cosas podrían cambiar en el dado caso de que los republicanos intentaran hacerle frente a lo que es Biden, pero tenemos que estar muy pendientes de cuáles serán los siguientes movimientos. Ya se está enfrentando a este gigante que es Arabia Saudita. Estados Unidos está haciendo demasiados enemigos en lugar de aliados, o por lo menos intentar mantenerse neutrales. Ahora vemos cómo Estados Unidos quiere iniciar una guerra a como dé lugar, porque de esto se alimenta este país. Así que debemos estar muy pendientes realmente de lo que haga Biden y de las consecuencias de cada una de sus acciones. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.